Después de observar que el arrepentimiento es un tema fundamental del Evangelio, examinemos ahora las razones que hacen necesaria su predicación. En la lección anterior, vimos cómo Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y los apóstoles apelaron continuamente a la enseñanza del arrepentimiento. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿qué motivos impulsaron a tales personajes a enfatizar tanto en este tema espiritual? En primer lugar, quisiera resaltar las causas por las que Juan el Bautista continuamente apelaba a la predicación del arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, y entre los versículos 1 y 2, el apóstol nos escribe lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos que la razón por la que Juan predicaba el arrepentimiento era muy importante. Juan demandaba el arrepentimiento de sus oyentes por causa de la proximidad del reino del Señor. Siglos antes que Juan anunciara estas palabras, distintos profetas del Antiguo Testamento anunciaron el establecimiento de un reino sin precedentes. Las palabras de Juan entonces acentuaban la expectativa del pueblo por la instauración de aquel reino prometido. El ministerio de Juan era preliminar al establecimiento del reino del Señor. Por ello mismo, la tarea del Bautista era sumamente determinante. En Mateo capítulo 3, versículo 3, el apóstol nos añade: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Israel debía estar listo para el momento más trascendente de su historia. Para ello, el pueblo debía arrepentirse, pues esta era la mejor forma de anticiparse al evento más esperado por todos los judíos. Pero notemos que el mismo interés que impulsó a Juan a predicar el arrepentimiento fue el que llevó a Jesucristo a hacer lo propio. También en Mateo 3:17 podemos observar las siguientes palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos también describe esta situación con sus propias palabras. En Marcos capítulo 1, y entre los versículos 14 y 15, el evangelista nos añade: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así entonces, la enseñanza del arrepentimiento es fundamental en el establecimiento del reino del Señor.
Pero notemos que la enseñanza del arrepentimiento no solo fue necesaria antes del establecimiento del reino de Dios. Si vamos al momento preciso de aquello mismo, podemos ver también su enorme importancia durante el establecimiento de aquel reino. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y entre los versículos 37 al 38, Lucas nos escribe las siguientes palabras. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro ofrece una razón básica para la concepción del arrepentimiento. Si bien Juan el Bautista y el Señor Jesucristo lo anunciaron por el inminente establecimiento del reino de Dios, Pedro lo hace por razón del perdón de los pecados, cosa que a su vez nos lleva al establecimiento del reino de Dios. Esto mismo nos lo confirma Lucas cuando apela nuevamente a la enseñanza del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y en el versículo 19, cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podemos ver entonces que la predicación del arrepentimiento subyace en la enorme necesidad del perdón humano. Esto, como dijimos anteriormente, permite el establecimiento del reino del Señor. Así entonces, la predicación del arrepentimiento llega a ser fundamental antes y durante el establecimiento del reino divino. Pero si la enseñanza del tema del arrepentimiento fue requerida para la existencia del reino de Dios, una vez establecido dicho reino, también es necesaria para mantenerlo y conservarlo. Esto mismo podemos constatarlo a partir de las exhortaciones que el apóstol Juan nos registra en el libro de Apocalipsis. A la iglesia en Éfeso, por ejemplo, el Señor le anima a arrepentirse en Apocalipsis 2 y entre los versículos 4 al 5, donde Juan escribe: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por otro lado, a la iglesia en la ciudad de Pérgamo, el Señor le manifiesta en Apocalipsis 2, entre los versículos 14 al 16, las siguientes palabras: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otro ejemplo de lo mismo, y para redundar esta idea, podemos verlo cuando escribe el apóstol a la iglesia en Sardis en Apocalipsis capítulo 3 y entre los versículos 1 al 3 cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todos estos textos nos confirman que la predicación del arrepentimiento no es exclusiva en el campo del evangelismo personal. También lo es en el de la edificación. Sin duda alguna, todos necesitamos el arrepentimiento, judíos o gentiles, incrédulos o creyentes, personas o congregaciones. Todos requerimos el arrepentimiento.